Ya. Ahora, nuevamente, en resumen de todo lo que hemos venido viendo hasta el día de hoy, pues el movimiento rectilíneo uniforme tiene la característica de que tiene velocidad constante. ¿Sí? Quiere decir que la velocidad siempre va a ser la misma en cualquier punto del movimiento. Y tiene una sola fórmula que está definida mediante este triángulo, ¿sí? Que vemos aquí, donde me dice que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, o sus diferentes variantes, como por ejemplo, distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Es una sola fórmula la que estudiamos en movimiento rectilíneo uniforme. Después de eso fuimos a ver movimiento uniformemente variado, donde ya teníamos la aparición de una nueva variable que se llama aceleración. ¿Sí? Por ende, el movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene su característica principal de tener aceleración constante, que tenemos aquí. ¿Sí? Y como ya produce una aceleración que nosotros le entendíamos cuando un carro se acelera o se aplasta el freno, pues ya tenemos diferentes velocidades. Podemos tener una velocidad inicial de 0 cuando el auto empieza, desde que está estacionado. O podemos tener una velocidad final de 0 cuando el auto dice que se termina estacionando o se aplican los frenos y el automóvil termina totalmente detenido. ¿Sí? No existe velocidad. Como ya tenemos más variables, en este caso la velocidad, que en el primer movimiento era una sola velocidad, ahora ya tiene dos, velocidad inicial y velocidad final. Y aparte de eso, pues aumentó la variable de la aceleración. Ya tenemos 4 fórmulas que las podemos ver aquí. ¿Sí? Cuando ocupábamos cada fórmula, pues dependía de lo que nosotros tengamos en estas variables. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí que en la primera fórmula no utilizamos la aceleración. ¿Sí? En la segunda fórmula con su variante de más menos, si en la primera tenemos con más y en la segunda con menos, dependiendo del movimiento, si está acelerando positivo, si está desacelerando aplicando los frenos negativo. ¿Sí? En este de aquí, ¿qué es lo que no tenemos? Tenemos velocidad final, tenemos velocidad inicial, aceleración y tiempo, no tenemos distancia. ¿Sí? En la tercera, tenemos velocidad final, inicial, aceleración y distancia, pero que no tenemos tiempo. ¿Sí? Entonces, todas estas fórmulas que nosotros utilizamos, elegimos de acuerdo a las variables que nosotros tenemos. Si no me dan tiempo en el ejercicio, pues ocupo la tercera. Si no me dan distancia, ocupo la segunda. ¿Sí? Y en este caso, si no me dan aceleración, pues ocupo directamente la primera fórmula. ¿Sí? Ahora, de este segundo movimiento que tenía de característica de aceleración constante, parte el tercer movimiento, que es muy similar, por no decir igual. ¿Sí? Con la diferencia de que entre movimiento rectilíneo uniformemente variado y caída libre, ¿sí? El movimiento cambia de sentido. Lo que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado era totalmente horizontal, pues en caída libre vamos a ver un movimiento vertical. ¿Sí? Y las características principales es que en sus fórmulas, la aceleración tiene representada en este caso ya como la gravedad, que siempre vale 9.8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y el otro cambio es que toda la distancia que teníamos en X ahora se convierte en distancias en Y, que viene a llamarse altura. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver aquí los cambios de fórmulas, que simplemente cambian la aceleración por gravedad y la distancia por altura. Es positivo cuando está en movimiento cayendo porque está acelerando. ¿Sí? Cuando está acelerando, en este caso la gravedad acelera cuando algún movimiento o algún objeto se cae. Y por el otro lado, pues cuando sube, es negativo, ¿sí? Porque está desacelerando. ¿Sí? Eso es un resumen de todos los 3 movimientos que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Para qué me sirve esto? Para poder estudiar el movimiento que nos toca el día de hoy, que es, en este caso, pues movimiento de proyectiles. ¿Sí? Antes de eso vamos a analizar nuevamente las gráficas que nosotros ya vimos en la clase anterior. ¿Ya? De estos 3 movimientos vamos a ver aquí. ¿Sí? Vamos a analizar el objeto inmóvil. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un objeto inmóvil? Prácticamente que no tiene movimiento, ¿no? Que está ahí totalmente estático, ¿sí? Entonces, si está estático, como no se va a mover, este cuerpo no tiene ningún tipo de velocidad, ¿sí? No está recorriendo distancias, ¿sí? No se está moviendo absolutamente nada. Ustedes pueden ver aquí la gráfica de la velocidad, está totalmente en cero y siempre se mantiene en cero en cualquier tiempo, ¿sí? Y no se olviden, en las gráficas siempre yo voy a tener cualquier variable en relación al tiempo. Si ven todo aquí, tiempo, 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 ¿sí? Y depende, tenemos, aquí tenemos la distancia, aquí tenemos la velocidad y aquí tenemos la aceleración. Entonces vamos a ver, según cómo pasa el tiempo, cómo se va comportando la distancia en cada movimiento, cómo se va a comportar la velocidad en cada movimiento y cómo se va cómo se está comportando aquí la aceleración en los 3 movimientos. ¿Sí? Entonces, si no se mueve, no va a tener ni velocidad ni aceleración. Entonces, sí, siempre va a quedar en cero, ¿sí? En cualquier tiempo.
Ahora, si dice un objeto inmóvil en distancia, tampoco se va a mover ninguna distancia, eso significa que siempre va a ser una línea recta. Digamos que en esta línea teníamos que se encuentra a 10 metros. Si está estático, siempre va a estar a 10 metros, ¿sí? En el tiempo 1 que tenemos aquí está a 10 metros, en el tiempo 2 está a 10 metros, en cualquier tiempo que yo le vea, siempre va a estar a 10 metros, ¿sí? No se va a mover. Esa es la interpretación de las tres gráficas. Vamos a ver con el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme tiene la característica de ser una velocidad constante, que significa que la velocidad siempre es la misma, ¿no? Entonces vamos a ver su gráfica. La gráfica de la velocidad me demuestra eso, ¿no? Si vemos en el tiempo 1, la velocidad es la misma, en el tiempo 2 la velocidad es la misma, en cualquier tiempo la velocidad siempre va a ser la misma, ¿sí? ¿Qué otra característica? Como tiene una velocidad constante, no va a tener aceleración porque no estoy ni apretando el acelerador ni en este caso presionando el freno de los autos, ¿sí? Entonces la aceleración siempre va a pasar en ¿cuál? 0. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí, excelente. Vamos a ver, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Se caracteriza porque tiene una aceleración constante y como ya tiene aceleración, pues la velocidad va a cambiar, va a tener una velocidad inicial y una velocidad final. Vamos a ver la gráfica, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí que de acuerdo a cómo avanza el tiempo, ¿sí? La velocidad también va subiendo, ¿sí? En tiempo 1 la velocidad está aquí, ¿sí? En tiempo 2 pues la velocidad también ha subido, entonces va subiendo de acuerdo a cómo nosotros la aceleremos, ¿sí? Y como dice que la aceleración es constante, pues la aceleración en cualquier tiempo va a ser la misma, ¿sí? Pueden ver otra línea recta. Cuando siempre que nosotros escuchamos constante, si ven, velocidad constante, aceleración constante, nos va a quedar una línea recta. Así es como entendemos estas dos gráficas. Vamos por último a estudiar en la parte de movimiento o la parte de distancia. Cuando tenemos en el movimiento rectilíneo uniforme, me dice que avanza mismas distancias de mismos tiempos. ¿Qué significa? Significa que si es que yo siempre camino un paso por segundo, ¿sí? No voy a aumentar a 2 pasos o a 5 pasos cada segundo. ¿Por qué? Porque no tengo, en este caso, aceleración. Siempre voy a la misma velocidad. Si camino un paso por segundo, pues va a ser igual a esta gráfica. En un segundo caminé un paso, en 2 segundos caminé 2 pasos, ¿sí? Siempre que nosotros caminemos igual distancias en igual tiempo, siempre me va a dar esta línea inclinada, ¿sí? Pero en el otro caso, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, las distancias ya van cambiando porque yo voy acelerando, ¿sí? En este caso vemos que la velocidad aumenta de acuerdo al tiempo y si yo aumento la velocidad, en el primer segundo di un paso. En el siguiente segundo, como yo aumenté mi velocidad, ya estoy dando 3 pasos, ¿sí? Y empieza a tener este comportamiento, esta gráfica, ¿sí? Por eso la distancia pues se representa mediante esta gráfica. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta sobre las gráficas, los movimientos que hemos visto? Y a ver, en esta gráfica nosotros tenemos nuevamente, las gráficas pueden ser las que tenemos aquí, pueden ser de distancia, pueden ser de velocidad o pueden ser de aceleración, ¿sí? Depende del movimiento que estemos estudiando. Ahora, en este caso, existen gráficas para el análisis directamente del movimiento, como las que tenemos aquí, ¿sí? Esta curva, ¿sí? Vamos a entenderla de la siguiente manera. Yo tengo aquí diferentes intervalos de tiempo, ¿no? Tengo un intervalo de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 y de 6 a 8, ¿sí? Son intervalos de tiempo que va a cambiar nuestra distancia. ¿Qué quiere decir eso? En el primer intervalo pasé de una distancia 0 a una distancia 10, ¿sí? Los primeros 2 segundos, ¿sí? Después, del intervalo 2 al intervalo 4, ¿sí? Mi distancia se mantuvo en 10, ¿sí? Pueden ver la línea recta. En cualquier punto de estos de 2 a 4 segundos, siempre va a ser mi distancia 10. Si me pongo en 3 segundos, mi distancia es 10, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que no hubo ninguna variación de distancia, me quedé estacionado. Es como un bus que se quedó estacionado a esta distancia, ¿sí? Pero ¿qué pasó? De los 4 a los 6 segundos, ¿sí? Nuevamente mi bus empezó en marcha y avanzó ya 30 metros, ¿sí? Pero de los 6 segundos de mi intervalo de 6 a 10, pues empezó a regresar, ¿sí? La distancia empezó nuevamente a cortarse que llega hasta 0, ¿sí? ¿Cómo se entiende eso? Mediante directamente el desplazamiento del bus. Los primeros 2 segundos avanzó de 0 a 10 segundos. ¿Sí? Los primeros 2 segundos. Los siguientes 2 segundos se quedó estacionado a 10 metros, no se movió, si siempre fue la misma distancia, y después los siguientes 2 segundos avanzó hasta 30. ¿Sí? Una vez que empezó a bajar la distancia, significa que el bus empezó a regresar, ¿sí? Los siguientes 4 segundos regresó al punto inicial, ¿sí? Eso es lo que a mí me demuestra, ¿sí? La gráfica que estamos estudiando a continuación. No se olviden, por favor.
¿sí? Vamos a ir analizando intervalo por intervalo lo que está sucediendo. Ahora, todas estas gráficas puede haber gráficas de distancia, gráficas de velocidad o gráficas de aceleración, ¿no? Vamos, entonces empecemos del movimiento de proyectiles, ¿no? Yo les dije, chicos, desde la primera clase que vamos a estudiar los 4 movimientos que tenemos aquí, ¿no? Aquí está. Movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado, la parte de caída libre y por último, y al fin, llegamos al movimiento de proyectiles, ¿sí? ¿Qué quiere decir el movimiento de proyectiles? ¿Sí? El movimiento de proyectiles no va a ser nada más que la unión de el movimiento rectilíneo uniforme y la caída libre o lanzamiento vertical, ¿sí? Aquí tenemos los dos. Movimiento rectilíneo uniforme y caída libre, ¿sí? Una vez que hayamos entendido estos dos movimientos, ¿sí? Nosotros podemos directamente empezar a estudiar la caída de proyectiles. ¿Por qué? La caída de proyectiles se entiende como lo que tenemos a continuación, ¿sí? Nosotros desde un cañón lanzamos una bala, ¿sí? Y cae nuevamente hacia el suelo. O otra forma en la que se ve este movimiento es cuando las personas, por ejemplo, que les gusta el fútbol, ¿no? El Cristiano Ronaldo lanza un centro, ¿sí? Y hace la misma curva, ¿sí? Nuevamente baja, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles las características que tienen esto, ¿sí? Nosotros vamos a tener ahora nuevas variables, en este caso no nuevas variables, sino variables que se van a complementar con las que ya estudiamos, ¿sí? Una de estas variables es la altura máxima, ¿sí? Va a ser la altura máxima a la que llegue, ¿sí? Directamente la bala, ¿sí? Otro va a ser la distancia máxima que recorre, ¿sí? La distancia máxima, ¿sí? En este caso, si ven, ya tengo movimientos en X y movimientos en Y, movimientos horizontales y distancias horizontales y distancias verticales, ¿sí? Nuevamente, no se olviden, el movimiento de proyectiles es la unión del movimiento rectilíneo uniforme más caída libre, ¿ya? Ahora, vamos a estudiar por qué les digo que es la unión de los dos movimientos, ¿sí? Vamos a empezar con la velocidad, ¿sí? Cuando yo lanzo, ¿sí? Este cañón, voy a tener en este caso nosotros estudiamos vectores, ¿no? Un vector que se va a llamar vector velocidad, que va a tener esta dirección, ¿sí? Los anteriores movimientos, ¿sí? Tanto el movimiento rectilíneo uniforme como el movimiento de caída libre, también se puede expresar con vectores. ¿Por qué no lo hicimos directamente el estudio de vectores ahí? Porque prácticamente está sobre los ejes, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme simplemente se abarca sobre todo el eje X y el movimiento de caída libre abarca todo sobre el eje Y. Entonces no hay necesidad de aplicar vectores, pero en este caso para la explicación de caída de movimiento de proyectiles, sí, pues sí vamos a ver como vector una velocidad, ¿sí? El vector que tenemos aquí, ¿sí? Ahora, este vector nosotros sabemos que se puede descomponer en sus componentes rectangulares, X y componente rectangular Y, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Pues aquí va a ser ya el resumen de todo, de vectores, de movimiento rectilíneo uniforme, de caída libre, de la gravedad, de las alturas, de todo, ¿sí? Entonces, muy bien. Lo que va a pasar es que, ¿sí? La velocidad en Y que nosotros vemos aquí, ¿sí? Va a ir disminuyendo, ¿sí? Va a ir disminuyendo hasta hacerse cero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta característica de que la velocidad en Y cuando esté subiendo, ¿sí? Empieza a disminuir. ¿En qué movimiento? En el movimiento, ¿sí? De caída libre, ¿sí? ¿Por qué? Por efecto de la gravedad. Si nosotros ya dijimos que todo lo que sube tiene que volver a caer. ¿Por qué? Por efecto de la gravedad. Lo mismo pasa en movimiento de proyectiles, ¿sí? La velocidad en Y que estamos estudiando aquí sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando hasta hacerse cero, ¿sí? ¿Y qué pasaba en caída libre? Cuando empezaba nuevamente a caer, pues empezaba nuevamente a aparecer la velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Por efecto de la gravedad, ¿sí? Entonces empieza, miren, velocidad en Y empieza a bajar y empieza a incrementarse hasta que llega con la misma velocidad que partió aquí, ¿sí? Esa velocidad en Y. ¿Por qué se comporta de esta manera? Por efecto de la gravedad, ¿sí? Nuevamente, la velocidad en Y partió hacia arriba, empieza a bajar hasta hacerse cero, y una vez que el movimiento empieza a caer nuevamente, pues empieza a bajar y agrandarse por efecto de la gravedad, ¿sí? Ahí tenemos ya el estudio de la velocidad en Y o de lo que está afectando directamente mi movimiento en caída libre. Vamos a estudiar ahora el movimiento en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál era la característica del movimiento rectilíneo uniforme? Vamos a revisar. Era que la velocidad es una velocidad constante, que no cambia, ¿sí? Todo lo mismo debe pasar aquí. La velocidad que nosotros tengamos en X va a ser la misma velocidad en todo el punto. ¿Sí ven? En este punto de aquí arriba, en la altura máxima,
tenemos la misma velocidad en X, la misma velocidad en X, y en todos los puntos tenemos la misma velocidad en X, ¿sí? Entonces, esta unión, ¿sí?, de la velocidad en Y, que aumenta y disminuye de acuerdo a la gravedad, y la velocidad en X, que no se va a variar por el efecto del movimiento rectilíneo uniforme, la unión de estas dos velocidades es lo que a mí me da el movimiento de proyectiles, ¿sí? Hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta?